El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Le damos la gloria y la honra al Señor que nos permite nuevamente acercarnos, gloria de Dios, a su hogar por medio de esta transmisión, gloria de Dios, ya que teníamos algunos meses de no grabar, gloria de Dios. Habían surgido y hemos estado un poquito ocupados, han surgido problemas, hemos tenido muchas cosas en estos últimos meses. Pero gracias a Dios que nos concede regresar nuevamente, si bien, gloria a Dios, no completamente bien, pero sí, gloria a Dios, motivados para seguir, gloria a Dios, escudriñando la palabra del Señor. El día de hoy, amados hermanos, estaremos leyendo un pasaje de la palabra del Señor y hablando de un tema muy importante, el cual es el amor, gloria a Dios, pero no el amor como lo tiene el mundo, el significado que le da el mundo, sino el amor que es conforme a la palabra del Señor, el amor, amados hermanos, gloria a Dios, que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y para este tema vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo, gloria a Dios, en su capítulo 22, gloria a Dios, desde su versículo 34 al 40. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a centrar primeramente en el segundo mandamiento, en el versículo 39, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, una pregunta, gloria a Dios, normal para todo cristiano es: ¿cómo así que amarnos a nosotros mismos? Porque nos pide, amados hermanos, y nos da una declaración de: gloria a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero esto incurre en que yo debo amarme primero para poder amar a mi prójimo. Pero hay una diferencia entre, como nos dice Pablo hablándole a Timoteo, en ser un amador de sí mismo, a realmente tener amor conforme, Dios, a lo que nos dice la palabra del Señor. Y como lo podemos ver, Dios, este mandamiento, amados hermanos, no es nuevo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, en Levítico, en su capítulo 19, Dios, desde su versículo 17, nos dice, amados hermanos, algo muy importante. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Desde el principio, amados hermanos, nos dice que, claro, no podemos aborrecer a nuestro hermano, que debemos razonar con nuestro prójimo. El versículo 18 nos dicen: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como tal, nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento el Padre Celestial nos habla y nos dice, amados hermanos, que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Igualmente, nuestro Señor Jesucristo en Juan, en su capítulo 13, nos dice que un nuevo mandamiento nos da: que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, decía nuestro Señor Jesucristo, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Y algo que nos damos cuenta muy fácilmente, amados hermanos, es que se requiere amor para este mandamiento. Se requiere que, amados hermanos, que nosotros hagamos a los hombres como nosotros queremos que nos traten. Como nos habla, si no estoy mal, Lucas en su capítulo 6, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si bien nos pide amor, nos pide un amor, amados hermanos de Dios, un amor propio sano, no un amor propio desmedido, un amor arrogante, un amor envanecido, o también, amados hermanos de Dios, como muchas veces nos hemos dado cuenta, de Dios, que el hombre normalmente es jactancioso. En eso nos debemos dar cuenta que si nuestro amor excede, hay un exceso de amor, hay jactancia, hay envanecimiento, amados hermanos de Dios, entonces eso no es amor. Es un amor malsano, amados hermanos de Dios. Y claro, Dios quiere que tengamos amor, pero el amor que proviene, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra del Señor. Cuando leemos sobre este amor, nos dice que incluso, vamos a ir a Filipenses en su capítulo 2, en su versículo 3 al 4, nos dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto, amados hermanos, esto es amor. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué? Porque el que ama, amados hermanos, primeramente, no se gloría, amados hermanos de Dios. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, amados hermanos, no se irrita, no guarda rencor. ¿Verdad? Cuando hablamos de ese amor, el amor que proviene de Dios, nos damos cuenta que nos lleva primeramente a la humildad y a tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es bien importante, no mirando cada uno por lo suyo propio. No mirando solo por lo mío, sino también por lo de los demás. Esto es amor, sino cada cual también por lo de los otros. Amados hermanos de Dios, cuando hablamos de este amor tan importante, nos debemos dar cuenta que cuando nosotros amamos, no hacemos daño a nuestro prójimo. Y es lo que nos refiere Romanos capítulo 13 en su versículo 9 al 10. Porque nos dice, amados hermanos, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Si usted se puede dar cuenta, nos está hablando de los mandamientos de Dios que el Señor da, de Dios a Moisés y al pueblo de Israel. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué amar? Y nos dice el versículo 10, porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando hablamos de este amor, quiere decir, amados hermanos de Dios, que independientemente quién sea, por amor a nosotros mismos debemos tratar a nuestro prójimo como que si él fuera yo. Y como me amo yo, también amo, amados hermanos, a mi prójimo, independientemente si yo le puse como etiqueta enemigo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo lo define bien en Mateo, en su capítulo 5, gloria a Dios, Mateo capítulo 5, versículo 43, y nos dice: oísteis que fue dicho,
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero esto, amados hermanos, era paradójico, era contrario. ¿Por qué? Porque no podías amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo, porque tu enemigo también es tu prójimo. Pero esto como tal, como lo vimos, amados hermanos, en Levítico capítulo 19, versículo 18, no era el mandamiento. El mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí, amados hermanos, gloria a Dios, el hombre había inmiscuido, gloria a Dios, se había inmiscuido y alterado la palabra del Señor. Por eso, nuestro Señor Jesucristo les dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, nos dice nuestro Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos. Escuche bien, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque el que tú catalogas como tu enemigo, también es tu prójimo. Bendecid a los que os maldicen, porque el que maldice, amados hermanos, o el que te maldice, también es tu prójimo. Haced bien a los que os aborrecen, porque la persona tal que te aborrece también es tu prójimo. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo es que seamos como el sol y como la lluvia. ¿Cómo así, amados hermanos? Sí, amados hermanos, porque el sol sale todos los días sobre malos y buenos, y la lluvia cae sobre justos e injustos. Y nos habla, de Dios, y nos dice en el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, si usted solamente ama a aquellos que le aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Recuérdese que los publicanos eran, amados hermanos, puestos como los pecadores. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, no creo que están haciendo, amados hermanos, algo excepcional. Y les dice, ¿no hacen también así los gentiles? Y ahí es donde nuestro Señor Jesucristo interviene y nos dice, sed pues vosotros perfectos. ¿Cómo perfectos? O sea, tomando ese mandamiento como Él lo escribió. Amad a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué nos llama, amados hermanos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a amar, a hacer, amados hermanos de Dios, incluido, de Dios, aquel que te aborrece, aquel que te ultraja y te persigue, aquel, amados hermanos de Dios, que te maldice? Todos ellos son tu prójimo. Y ahí es donde nos damos cuenta cuando nuestro Señor, Dios, por medio del apóstol Pablo, nos define qué es el amor en Primera de Corintios, en su capítulo 13, versículo 4 al 7. Que el amor, ¿cómo es, amados hermanos? Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Y ahí es donde definimos, amados hermanos de Dios, el amor que es del Señor y el amor que es de este mundo. Porque si usted mira a un hombre o una mujer, amados hermanos, que se mira en el espejo y dice, uy, qué hermoso estoy, ¿verdad? ¿Qué eso qué es, amados hermanos de Dios? ¿Es amor del Señor? No, porque es jactancioso. Está bien que usted, amados hermanos de Dios, tenga autoestima, esa es una cosa. Pero cuando ese amor crece demasiado, tanto, amados hermanos, que escala a tal punto que pareciera que el hombre se ama más a él que a Dios, ese no es amor como lo define la palabra del Señor. El amor, nos dice, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y es algo muy importante, amados hermanos de Dios,
Algo que leíamos en Filipenses, que nosotros, amados hermanos, gloria a Dios, debemos hacer, gloria a Dios, por los otros, gloria a Dios. Amados hermanos, no buscar lo suyo propio, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El amor que es del Señor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. O sea, amados hermanos, cuando tú amas de tal manera, gloria a Dios, que claro, hay enojo, ¿verdad? Pero no hay rencor. A veces nos enojamos, incluso en parejas, entre hermanos, gloria a Dios, nos enojamos con nuestros hijos. Pero una cosa es enojarse, un enojo pasajero, gloria a Dios. Y aparte es guardar rencor, aparte, gloria a Dios, es ser irritable. El amor nos dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Por qué? Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hay algo muy importante en el amor que nosotros como pueblo del Señor debemos entender que es muy importante para nuestras vidas. Cuando el apóstol Juan nos habla sobre el amor del Padre, nos dice en Primera de Juan, en su capítulo 4, versículos 7 al 10. Y nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Esto es lo que debemos de tener claro. El amor es de Dios. No el amor distorsionado del mundo. No ese amor que se envanece, que se enorgullece. No ese amor que es jactancioso. Ese no es amor, amados hermanos de Dios. Eso no es amor. Porque el amor requiere sacrificio, todo lo sufre, todo lo soporta. Amados hermanos, gloria a Dios, todo lo cree, todo lo espera. Por eso nos dice, todo aquel que ama, gloria a Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como usted sabe, amados hermanos, el amor no busca lo suyo, amados hermanos, sino busca, amados hermanos, gloria a Dios, no hace mal al prójimo, sino que, gloria a Dios, trata de hacer, amados hermanos, gloria a Dios, incluso sufrir por aquel, gloria a Dios, que nosotros amamos. Como tal, Primera de Juan, en su capítulo 4, versículo 20, nos dice, si a alguien se le ocurriera decir, amados hermanos, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, ¿qué seremos? La palabra del Señor nos deja bien claro ese punto. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En esto es donde nosotros distinguiremos la diferencia, amados hermanos de Dios, entre aquel que ha conocido a Dios y es conocido por Dios, el que tiene el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si yo aborrezco a mi hermano, si yo voy a la iglesia todos los días, si yo alabo al Señor, si yo, amados hermanos de Dios, oro, vigilo, amados hermanos, y hago todas estas cosas que son importantes en la vida de un cristiano, pero aborrezco a mi hermano, a mi prójimo, amados hermanos de Dios, la palabra del Señor nos dice que ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? Si no podemos amar a nuestro hermano a quien hemos visto, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? Por eso nos dice, versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento. ¿De quién? De Él, de nuestro Señor Jesucristo. El que ama a Dios, como amados hermanos, ame también a su hermano.
Debemos entender este punto porque como hijos de Dios, nosotros debemos ser, de Dios, debemos tener ese amor que nos debe caracterizar. Si nosotros, amados hermanos de Dios, queremos ser constantes, de Dios, discípulos del Señor y queremos ser aludidos a la palabra cristiano como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, nos distinguiremos por ese amor. No el amor de este mundo, sino el amor que proviene, de Dios, del Padre. Como tal, amados hermanos de Dios, hay un punto entre ser amadores de sí mismo y amar a nuestro hermano. Así que, amados hermanos de Dios, andemos en el amor. Porque, gloria a Dios, como nos dice la palabra del Señor, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que, amados hermanos, perdónenme, estoy un poco oxidado, gloria a Dios. Ya llevo como 2 o casi 3 meses, 2 meses y medio tal vez, gloria a Dios, sin grabar, gloria a Dios. Pero, amados hermanos, vamos a continuar, gloria a Dios, leyendo la palabra del Señor, escudriñándola y reflexionando sobre ella, porque la palabra del Señor, amados hermanos, gloria a Dios, es medicina para nuestra alma, es alimento espiritual para nuestro crecimiento. Y la necesitamos. Y no solamente la necesitamos, amados hermanos, la queremos en nuestras vidas. Así que, amados hermanos, que el Señor les bendiga y nos estaremos, gloria a Dios, escuchando pronto.